Bueno, pues regresamos a esta importante diálogo, Ana Cristina. Así es. Pues tenemos dos interesantísimos invitados aquí con nosotros en la mesa de Interfaz para profundizar en solo algunos aspectos de la vastedad que nos va a dar poder celebrar durante todo este 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y pues seguirlo haciendo por el resto de la vida. Están aquí con nosotros Iván León Javier, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde vamos a platicar sobre este Año Internacional de las Lenguas Indígenas que declaró la ONU. Y también del lado izquierdo se encuentra con nosotros la arqueóloga Ivonne Cristina Encinas Hernández del Programa de Intercambio, Vinculación y Cooperación Académica y Cultura de la Universidad del Tepeyac, que nos va a platicar sobre los pueblos originarios del Altiplano Central Mexicano y sobre los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a nuestro país. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Buenos Iván. días. Un placer saludarlos, hablar de este importante tema. Pues primero que nada, Iván, cuéntanos un poco cómo están ustedes desde el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas planeando este Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Tlanextile nafa no toca Iván León Javier, ni Valeva Guerrero, ni Mantimetzlaspaloba y Canonahuatlastol. Acabo de decir en mi lengua materna, que es la lengua náhuatl. Me llamo Iván León Javier, soy originario del estado de Guerrero y les estoy hablando en la lengua náhuatl. Estimada Ana Cristina, efectivamente a nivel nacional, en el marco del 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamada por la ONU, estamos desarrollando, se van a desarrollar, mejor dicho, una serie de acciones para este año. Entre otras cosas, tenemos una actividad muy importante a desarrollarse el 21 y 22 de febrero en Pachuca, Hidalgo, que es un congreso para la institucionalización de la lengua ñañú, conocida como otomí, que es una de las lenguas indígenas que se habla en 8 estados de nuestra república. Además, es una de las lenguas indígenas, es una de las 68, digamos, lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Entre otras cosas, en ese congreso se van a desarrollar actividades y exposiciones que tienen que ver con actividades artísticas, exposiciones académicas, mesas de trabajo, exposiciones gastronómicas y muchas cosas más. Están todos invitados. Aprovecho este espacio para invitar a la ciudadanía a que nos acompañen. El espacio está por confirmarse. Claro, pues importantes esfuerzos sin duda alguna, Iván, este 21 y 22 de febrero, pero bueno, además hay actividades pues, prácticamente todo el año y hay que darle seguimiento porque pues los pueblos originarios son vivos, son pueblos originarios que constantemente están siempre en una vigencia e interacción con la sociedad mexicana desde distintas trincheras. Vamos a seguir platicando de esto. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Pues importante también ir reconociendo desde la perspectiva de la cual tú estás, ¿no? Como arqueóloga, conociendo con mucha cercanía pues la historia y los sucesos precisos de lo que se conforma estos pueblos originarios, y nos gustaría que nos platicaras este tema que tú traes con nosotros, la relación al altiplano central mexicano y precisamente la vinculación de cómo ha cambiado después de la llegada de Hernán Cortés, temas históricos fundamentales para entenderlo. Efectivamente, el altiplano central mexicano, bueno, es una región que conserva muchísimas de las tradiciones, de las lenguas, de los objetos, y que si bien podemos hablar pues de una conquista militar, espiritual, pues también debemos hablar de esta subsistencia de nuestras raíces orgullosamente mexicanas, que conservamos muchas piezas, muchas tradiciones con sus nombres originarios, y que esto pues es importantísimo, porque yo creo que cuando dejamos de llamar a un objeto, ya sea utilitario, ritual, cuando lo dejamos de llamar por su nombre, pues estamos desvinculando esa cultura, ese pueblo originario que lo produce, ¿no? Esa cuestión autóctona. Y que, bueno, pues también
es algo que debemos de contribuir nosotros como mexicanos a preservar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, cuando nos referimos a un mecate, pues mecate es una palabra náhuatl, tenemos mecates de Ixtle, ¿no? El Ixtle que sale del maguey y que a veces pues ya no usamos el nombre, entonces el cambiarlo por cuerda, por otra cosa, o incluso lazo, comprar un lazo de plástico, cuando nosotros producimos esto, no hace 500 años, hace muchísimos años en muchas regiones del país, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Seguir llamando a las cosas con sus nombres originales y contribuir también de esa manera a la preservación de las lenguas. Sin duda alguna. Yo quisiera preguntarles cómo hacer, porque bueno, existen muchas estrategias, existe el INALI, existe la Dirección de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública, de Educación Indígena, perdón. Existen muchas estrategias, sin embargo, todavía falta que las familias se empapen de maneras de cómo acercar a estas culturas a su vida diaria y a sus familiares, a sus niños, etcétera. Desde el INALI, ¿cuáles son las recomendaciones? Y por supuesto también que la arqueóloga nos dé su punto de vista. Claro, primeramente es importante señalar que la diversidad lingüística y cultural es patrimonio de todos los mexicanos. Y como tal, todos debemos contribuir y debemos velar por el desarrollo de estas diversidades. Efectivamente, estamos viviendo otro tiempo en el que el Estado, pues antaño desarrollaba políticas educativas homogéneas, políticas educativas no pertinentes que a mediano largo plazo incidieron y hoy en día muchas de estas lenguas indígenas están desapareciendo. De ahí de que la ONU proclama el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la finalidad de alertar, de hacer conciencia entre la población a nivel mundial para fortalecer, para desarrollar, para revitalizar estas lenguas indígenas. Muchas de estas lenguas indígenas están dejándose de heredar transgeneracionalmente de los adultos a los más jóvenes por diversos factores y eso ha hecho que hoy en día pues muchas de estas lenguas estén en agonía, pero este trabajo para su revaloración, para su conocimiento y reconocimiento nos compete a toda la población mexicana. Ahí está uno de los grandes retos. Si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para platicar sobre este tema, por supuesto, y que tú nos comentes al respecto. Regresamos. Pues seguimos dialogando sobre esta importancia de preservar, conocer, entender, adentrarnos a lo que es a mí me gusta utilizar la palabra cosmovisión de lo que son los pueblos originarios, que es muy vasta, muy interesante. Y bueno, me gustaría que nos platicaras tú como maestra, que has tenido esta posibilidad de desempeñar pues este trabajo dentro de la arqueología. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, a la ciudadanía, a los alumnos, a los maestros, ¿no? Que se adentren a esta cosmovisión que comentaba desde el entendimiento y uso de sus objetos, pues hasta también dar a conocer lo que es todo el bagaje de lo que son los pueblos originarios? Efectivamente, el acercarte a la cosmovisión de un pueblo es acercarnos realmente a esa geografía, a esas costumbres, a esa forma de ver el entorno. Entonces, pues una recomendación, además de usar lo nuestro, de llamarlo como es que cuando compremos estas piezas a los artesanos, nos demos el tiempo, el goce de preguntarles, por ejemplo, ¿cómo hacen una escobetilla de zacatón? ¿Cómo hacen una fibra? ¿Cómo lo obtienen? Yo he visto con muchos de mis alumnos con gran asombro esa forma de maravillarse cuando ven lo que hay detrás de un objeto, todo el trabajo que implica haberlo hecho y lo ves de otra manera. Entonces te acercas a esa cosmovisión. Sí. Y yo creo que más que nada es el investigar, el indagar, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Cuando uno, por ejemplo, ve cómo se hace un papel amate, una palabra en náhuatl, este es un trabajo de San Pablito, hecho por los otomís. Cuando uno ve o incluso participa en Puebla con ellos, porque hay varios de ellos como Fausto Rojas, que es un amigo muy querido que se dedica también a mostrar esto, a hacer talleres de ello, y el darte una piedra volcánica, el que tú aplastes esta corteza
te da unos acercamientos Así es. sensacionales. Entonces yo los invito de verdad a que se acerquen a los artesanos y que veamos cómo se hacen Claro. estas cosas porque son de edad prehispánica. Y este modelo que tienes aquí en la Este mesa, es un ¿qué es? cuescomate de Morelos. El cuescomate es un granero interesantísimo que va sobre una base de piedra de cantos rodados que tiene un espacio para airar el maíz que se va a contener en él, en esta como gran olla ovoide de barro, y que va con una cubierta de zacate maravillosa y que, bueno, por gravedad al ir depositando el maíz se va a ir sacando por la parte inferior. Lo interesante de esto es que tenemos cuescomates maravillosos. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Cacaxtla hay un cuescomate prehispánico adosado a una estructura, ¿no? Que son muy del Gran altos Palacio, sí. viéndolos ya en su naturaleza, ¿no? Sí, son muy altos, estamos hablando de más de 10 metros y que se siguen elaborando en estados como Morelos, como Guerrero, pero que cada vez pues se dejan de hacer todas estas cosas y Claro. no solamente es preservarlas como esos objetos, sino preservar también el nombre, la tradición, Claro. porque es parte de nuestra Sin duda cultura alguna. y es parte de nuestros pueblos originarios, Claro, autóctonos. sin duda alguna. Iván, me gustaría que nos platicaras un poco más a fondo sobre las distintas estrategias que se hacen ya, que están en práctica y que por supuesto se van a fortalecer para la conservación de las lenguas indígenas. Ya hablamos un poco sobre algunas instituciones, hemos incluso asistido a ferias del libro indígena, etcétera. Platícanos un poco más a fondo sobre estas estrategias. Claro que sí. Primeramente también hay que mencionar que en nuestro país existen 68 agrupaciones lingüísticas. En términos prácticos podemos denominarlas como 68 lenguas. Estas 68 lenguas están clasificadas a su vez en 364 variantes lingüísticas, es decir, 364 expresiones diferentes de estas 68 lenguas, que a su vez se clasifican en 11 familias lingüísticas. A partir de ahí, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una de las instituciones que se aboca, que su materia prima es promover, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas, esto de acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, publicada en el 2003. Se desarrollan diversas acciones y estrategias para fortalecer y revitalizar estas lenguas. Hay muchas lenguas y variantes también indígenas que están desapareciendo. Para estas lenguas moribundas se desarrollan estrategias y acciones con la finalidad de revitalizarlas. Entre estas lenguas, por ejemplo, tenemos el tlahuica, que es una de las lenguas que se habla en el Estado de México, el ayapaneco en Tabasco, por mencionar algunas. Son lenguas que están en muy alto riesgo de desaparición. ¿Por qué están en muy alto riesgo de desaparición? Porque ya no hay niños que las estén usando cotidianamente, Claro. y porque los adultos ya no la están transmitiendo. En ese sentido, estas lenguas que se encuentran en esta situación sociolingüística, las estrategias o los programas del Estado a través de sus instituciones se centran en acciones de revitalizar las lenguas. Claro. Por otro lado, para las lenguas que están con mayor vitalidad, por ejemplo, la lengua náhuatl, la lengua maya, la lengua tu'unsabio, conocida como mixteco también. El ñañú también. Entre otras, el otomí, el ñañú, el mazahua, el mazateco, totonaco. Estas lenguas fuertes, que todavía están muy vitales, las estrategias que se están utilizando para desarrollarlas es precisamente programas con el objetivo de buscar acciones que desarrollen estas lenguas a través de elaboración de materiales didácticos, a través de la generación de normas de escritura que se puedan utilizar en contextos educativos, etcétera. Entonces, estas diversas acciones se están llevando a cabo desde que el INALI se creó en el 2005. En el 2005 se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero este año se van a llevar a cabo
no solamente el evento, el Congreso, el 21 y 22 de febrero en el marco, también creo que es importante mencionar, el 21 de febrero es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. A su vez, vamos a estar festejando durante todo este año el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Son muchas las acciones que van a estar enfocadas sobre estas lenguas que están en muy alto riesgo de desaparición. Claro. Mediante el apoyo de los 3 niveles de gobierno, a nivel federación, estatal, a nivel municipal y también con las organizaciones y comunidades indígenas. Perfecto. Pues Iván, estaremos aquí esperándote y muy pendientes de todas estas actividades y acciones para darle seguimiento, informarnos también con usted, arqueóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Podríamos hablar muchísimo, pero vamos a seguir hablando de este tema. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan.